Bien, muchachos, vamos con el segundo bloque. Y en este segundo bloque vamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Como te decía, él es el escritor más importante, o uno de los más importantes, creo yo, de la generación del 50, ¿no? Al lado de Osvaldo Reynoso, al lado de Blanca Varela, ¿no? Entre otros. Vamos a conocer un poquito de nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro, como yo le digo, el flaco de oro, ¿no? Así como lo ves, mira, con su cigarro incluso, ¿no? Él decía, si no estaba con su cigarro no podía escribir. Primero, vamos a ver cómo es cuáles son las características de Julio Ramón Ribeiro. ¿Cómo era Ribeiro cuando escribía? Primero, mira aquí, por favor. Dice, gran capacidad de análisis psicológico. Él analizaba muy bien a sus personajes. Los hacía psicológicamente. Más adelante te voy a explicar Alienación, que es un cuentito muy bonito, ¿no? Trata de la falta de identidad. Segundo, sus personajes son los marginados de la sociedad. Repito, y esto es muy importante, sus personajes son los marginados de la sociedad. ¿Quién es profesor? Los negros, los indígenas, los locos, los pobres. O sea, todo aquello que la sociedad lo margina, Ribeiro decía, no, esos personajes marginados, esas personas marginadas, van a ser los personajes principales en mis cuentos o novelas. Eso hacía Julio Ramón Ribeiro. Siguiente, finales abiertos en sus relatos. Cuando tú leas los cuentos de Ribeiro, creo que hemos leído un par de cuentos de Ribeiro en el curso Plan Lector. Sus finales son abiertos, es decir, tienen muchas interpretaciones. Lo vamos a ver con Los gallinazos sin pluma en breves momentos. Siguiente, muestra el enfrentamiento entre lo oficial y lo marginal. Muestra un enfrentamiento entre lo oficial y lo marginal. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplito con la realidad. ¿Ya? Chicos, el año pasado, cuando empezó la pandemia, ¿no es cierto? Eh, Dijeron que se habían contagiado más o menos, empezar nomás la pandemia. Empezaron con uno, con 10, con 20, con 50, con 100, con 1000, con 3000, 5000. Cuando llegó a 5000 la cosa se descontroló. Te hago la pregunta. Cuando el ministro de Salud, creo que era Ceballos, sale y dice, solamente tenemos 5000 contagiados. Te pregunto, ¿tú crees que solamente fueron 5000 al inicio o habían más? ¿Tú qué crees? Obvio que había más. Los oficiales, o sea, los casos oficiales eran 5000, pero quién sabe, un montón de gente que se contagió, ni cuenta se da, ¿no? Nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro, justamente en sus cuentos nos habla de eso. Nos dice que lo oficial, lo que maneja el Estado, no siempre es la verdad, sino también está lo marginal, está el otro lado de la moneda. Siguiente, desarrolla básicamente temas urbanos. Es decir, la mayoría de sus cuentos están ambientados en la capital, en la ciudad. Siguiente, linealidad en sus relatos. Es decir, los cuentos de Ribeiro los puede leer un chico de primaria, como un chico de secundaria, como un chico de la universidad. Son lineales. O sea, tienen un inicio, nudo y desenlace. Inicio, nudo y desenlace. En cambio, otros narradores, otros cuentistas tienen una fórmula muy extraña. Empiezan por el final, se van al nudo y terminan por el inicio. Ribeiro no. Ribeiro es un poco más sencillo en ese aspecto. Inicio, nudo y desenlace. ¿Ah? Mira, te hemos explicado las principales características de Julio Ramón Ribeiro. Te puede venir una pregunta que te diga no pertenece a las características literarias de Julio Ramón Ribeiro. Vamos a repasarla rápido. Gran capacidad de análisis psicológico. Él analizaba mucho a sus personajes. Describía mucho a sus personajes. Siguiente, su personalidad, perdón, sus personajes son los marginados de la sociedad, ¿no? O sea, son los olvidados por la sociedad. Los migrantes, los serranos, los negros, los pobres, los enfermos, todo aquello que la sociedad había dejado de lado o se había olvidado, bueno, era tema de nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro.
Siguiente, finales abiertos. Sus finales tienen para ser interpretados de muchas maneras. Muestra el enfrentamiento entre lo oficial y lo marginal, ya sabes. Ribeiro decía, no, el Estado no lo tiene todo. Hay otro lado de la moneda. Desarrolla básicamente temas urbanos, o sea, casi todos sus cuentos están desarrollados en Lima, en la capital. Siguiente, linealidad en sus relatos, o sea, inicio, nudo y desenlace. Esa línea de tiempo. ¿Alguna preguntita, chicos y chicas? ¿Todo claro? Amiga Bartra, ¿cómo vamos? ¿Bien? Kawa, Todo bien, profe. Fabricio, ¿entendió? Sí, profesor. Está facilito, es una cosa de niños, ¿no? Sigamos. Vamos a ver las obras de Julio Ramón Ribeiro. Como hace tu amigo Justin, puedes tomarle captura si quieres, ¿no? O lo puedes anotar, no hay ningún problema. Mira, estas son las obras más importantes de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Crónica de San Gabriel, es una obra de teatro. Santiago el Pajarero, ¿bien? Y de hecho, la obra más importante es La palabra del mudo. Espere, profesor, ¿cómo se llama? La palabra del mudo. Aquí tengo la ahorita, no, me compré hace un tiempo atrás. Mira. De hecho, es mi cuarto libro. Siempre lo presto y me lo paran, se paran haciendo los locos. ¿Que me ha prestado? ¿En serio? No, yo de ahí ya no presto libro. Este es mi cuarto libro, La palabra del mudo. Ojo con el título, ¿ah? La palabra del mudo. Ahorita te voy a preguntar por el título. Estas son las principales obras: Santiago el Pajarero, Crónicas de Gabriel, La palabra del mudo, ¿no? Julio Ramón Ribeiro tiene sus cuentos en volúmenes. Mira, esto es sobre La palabra del mudo. En el primer volumen apareció, un primer volumen quiere decir el primer grupo de cuentos, aparece Gallinazo sin pluma, que te voy a contar en un momento, Cuentos de circunstancias, La botella y los hombres, y en el volumen 2 aparecen 3 historias sublimantes, Los cautivos, Próxima vez me nivelo, volumen 3, Silvia en el Rosal, y volumen 4, Cuentos santacrucianos, solo para fumadores, ¿no? Ahí aparecen muchos cuentos de Julio Ramón Rivera. ¿Ah? Por eso, si por ahí encuentras, ojo, este librito, este librito que te he mostrado, ¿ver? Solo tiene, creo que unos 10, 12 cuentos. No, tiene 24 cuentos de Rivera. Pero si te compras en otras ediciones, viene por volúmenes. Varios libros. Son un montón de cuentos. Tiene nuestro amigo Julio Ramón Rivera. ¿No? Mira, los principales cuentos de Ribeiro son estos. Primero vamos a descifrar la palabra del mudo. ¿Por qué se le dice la palabra del mudo? Porque Ribeiro le da voz, escucha, a los que simbólicamente, ¿ah? A los que simbólicamente están o no tienen palabra. No pueden hablar simbólicamente. Por favor, Mía Flores, enciende su camarita. No pueden hablar. O hablan y no se los escucha. El profe, no le entiendo. No le entiendo. Te explico. ¿Quiénes son los marginados? Como ya te lo dije hace rato. Los negros, los pobres, los indígenas, el provinciano. Ribeiro le da voz a ellos. Porque ellos no pueden hablar. Y si hablan, nadie les hace caso. ¿O quién les hace caso a los pobres? A ver, chicos, dime. Profesor, quiero que pongan pista por mi bar. Profe, que pongan serenazgo. Profe, que recojan la basura, pues, profe. Esa basura ya parece ya una loma, bro. Nadie te hace caso. Entonces, somos como mudos. Por eso Julio Ramón Ribeiro le pone la palabra del mudo. ¿Ah? Porque Ribeiro dice, mis personajes principales van a ser esos mudos, esos marginados de la sociedad. Segunda llamada, por favor, señorita Mía. Todos estamos con la camarita. Estos son los cuentos principales de nuestro amigo Julio Ramón Ribeiro.
Los gallinazos sin pluma, Interior L, El Banquete, Alienación, La Insignia, Los Merengues, Los Cautivos, Próximo Mes Me Nivelo, Botella y Los Hombres. Yo te recomiendo que tú leas, por ejemplo, La Insignia, Los Merengues, Alienación, de hecho. Todo alumno tiene que leer Alienación en su etapa escolar. Y Los Gallinazos sin pluma. Vamos a explicarte rápidamente Alienación. ¿De qué trata Alienación? A ver, aquí no hay ningún alumnito así, ¿no? Aquí no hay ningún alumnito así. Eh, porque normalmente todos son personas con criterio, personas pensantes. Rápidamente. 2 minutos, alienación. ¿De qué trata, profesor, alienación? Eh, Había un niño que se llamaba Roberto, Roberto López. Dice que era un sambo como un zaguero de Alianza Lima. Sambo, no era profesor, un morenito, un sambo. Y le gustaba una chica que se llamaba Keka, muy linda, pero Keka era de barrio, pero tenía los ojos verdes, era casi rubia, y ella siempre jugaba en la Plaza Bolognesi, ¿no? Con algunas amiguitas. Y nuestro amigo Roberto y otros amigos se iban siempre a la Plaza Bolognesi a ver solamente a Keka. Ellos se sentaban y veían cómo Keka jugaba gol. Hasta que un día la pelota cae cerca, ¿no? A los pies de el Sambo, Roberto. Keka va a recogerlo y todos sus amigos, uy, ahí viene Keka, ahí viene Keka, ahí viene Keka. Y el Sambo sentadito ahí, sudando, nervioso el Zambito, y agarra la pelota y le entrega a Keka, y aquí Keka le dice algo que le va a cambiar la vida. Keka le dice, escucha, yo no juego con Zambos. Así le dice. Yo no juego con Zambos. O sea que el Zambito desde ese momento llegó a su casa, lo primero que hizo fue echarse talco, ¿puedes creer? Un niño, 8 añitos, se echó talco. Y abrazaba a su mamá y le decía, mamá, ahora soy un niño blanco, ¿no? Y la mamá lo abrazaba y lloraba con él. Y le decía, tú tienes que quererte como eres. Pero Roberto estaba completamente animado para cambiar su identidad. Se echó agua de arroz, se fue a trabajar a la casa de unos blancos. Y él veía cómo Keka se fijaba en un blanquito que se llamaba eh, Chalo. Pero este también no fue suficiente para Keka, hasta que vino un estadounidense que se llamaba Billy. Y Billy la enamora y se la lleva a Estados Unidos. El negrito hace de todo, pasan años y el negrito hace de todo para irse a Estados Unidos. Se junta con un amigo que también se llama, bueno, que también tiene las mismas metas de ir a Estados Unidos, y José María se llama. José María también quería desnegrarse, vamos a decirlo así, ¿no? Quería desnegrarse. O sea, no quería ser sambo o desambarse. Se van a Estados Unidos, él buscando a Keka, Roberto, y de pronto se le acaba el dinero, el tiempo, y de Estados Unidos lo tienen que regresar, a los 2 ámbitos tienen que regresar, pero no quieren regresarse. Entonces, ¿qué hacen? Se enlistan en el ejército. Y es ahí donde Roberto, el chambito, bueno, que ya no se llamaba Roberto, él decía, dime Billy, dime Billy. ¿Por qué, profe? Es que se había echado un montón de agua de arroz y se había laciado el cabello. ¿No es que los zambos son crespos? Él se lació el cabello, se vestía como blanco y hablaba como blanco y pensaba como blanco. Va a la guerra y muere. Nuestro amigo Roberto, el negrito, muere. Profesor, ¿y qué pasó con Keka? Keka se había casado, como te digo, con este gringo que se llamaba eh, Billy, y la trataba mal. Billy se había dedicado a las noches de juerga, se había dedicado pues a salir, le pegaba a Keka y siempre le decía, así dice literalmente, chola de M. Así la trataba. Le pegaba y le decía chola de M. ¿Mm?
Ese cuentito te enseña a no perder tu identidad, ¿no? Profesor, yo soy de la selva, profe, pero ya no quiero saber nada de la selva, profe. Ahora yo soy un limeño, profe. Mire, profesor, soy blanquito. O cuando vienen de la sierra. No hay que olvidarse de nuestras raíces, ¿no? Tú puedes tener tu casa, tu carro, lo que quieras, pero nunca hay que perder el norte. Nunca hay que perder su identidad, ¿no es cierto? Imagínate que nuestro amigo Buitrón sea Sambo. Sambo, ¿no? Así como un zapato de colegio. Sambo. Y de pronto, no sé, Rodrigo se encuentra en la calle con su amigo y le dice, oye, sé que ya no me digas Sambo, compadre. Dime Bobby, porque ahora soy blanco. ¿Mm? Eso se llama falta de identidad y es muy peligroso. Profe, y el cuento que nos va a contar, el otro cuentito se llama Los gallinazos sin pluma. Es este cuentito que está aquí. Mira. Aquí Ribeiro recoge el tema de la pobreza y el hambre, ¿no? El tema de la pobreza y el hambre. Mira, ahí tenemos a los personajes, Efraín, Enrique, Don Santos, Pascual y Pedro. La historia va así, antes que nos gane la hora. Escucha, por favor. Efraín y Enrique eran dos hermanitos. Efraín era el menor, Enrique era el mayor, ¿ah? Entre 8 y 10 añitos. Los dos vivían con el abuelo, con el abuelo. El abuelo se llamaba Don Santos. Este Don Santos, como ven en la imagen, los explotaba a los niños. Los niños dormían hasta las 5, 6 de la mañana y luego el viejo entraba con un palo y los hacía mover y les hacía mover en la cama y les decía, levántense, vamos, vayan a trabajar. ¿Que por favor estudiaban? No, no estudiaban. Eran dos niños que eran explotados por su abuelo Don Santos, Enrique y Efraín. ¿Y qué hacían, profe? Recogían, como tú ves aquí en esta imagen, basura. Recolectaban basura que le podía servir de comida al cerdo Pascual. El cerdo se llama Pascual. Entonces el viejo decía, tomen sus baldes, miren estos baldecitos acá, tomen sus baldes y busquen comida para mi cerdo. Y de paso traen comida para nosotros. Y los dos niñitos pues buscaban comida para subsistir y para el cerdo Pascual. Hasta que un día, escucha, hasta que un día el pequeño Efraín, que es el menor, pisa vidrio, pisa un vidrio, queda cojo. Por tanto, no puede ir a buscar basura. Entonces su hermano, Enrique, le dice, quédate en casa, yo voy a llenar los dos baldes de basura. Doble chamba, ¿no es cierto? Va y busca, y por ahí se encuentra con un perrito. Ese perrito lleva de nombre Pedro, o le ponen Pedro, ¿no? Le ponen Pedro. Y Enrique le dice, Efraín, toma para que te entretengas en la casa, encontré un perrito. Y Efraín muy feliz jugaba con el perrito, ¿no? Se subía a la cama, le hacía pichi en la cama. Jugaban pues como niños, ¿no? Con un perrito. Mientras que Enrique se iba a buscar comida con dos baldes. Ya no con uno, con dos. Porque recuerda que su hermano estaba con. Hasta que un día regresa con los dos baldes y encuentra a su hermano, amiguita Bartra, a su hermano Efraín en una esquina de la casa, temblando el chiquito. Asustado el pobrecito, así asustado, así asustado. Y Enrique va y lo abraza y le dice, ¿qué pasó? Y Efraín le dice, Pedro. Y Enrique le dice, pero ¿qué pasa con Pedro? Y el chiquito así decía, Pedro. ¿Pero qué pasa con Pedro? El chiquito señala, Efraín señala, y Enrique va al cerdo, porque señalaba al cerdo, a Pascual. Va a ver a Pascual, que era un cerdo enorme, y Pascual se estaba comiendo al perrito. El cerdo se estaba comiendo al perro. ¿Por qué, profe? Es que sucede que Enrique demoró en traer la comida y el viejo, este enfermo loco, el viejo dijo, Enrique, como te demorabas, mi cerdo tenía hambre. ¿Y qué le iba a dar? ¿Comida del comedor? No hay. ¿Comida del mercado? No hay. Así que le di a tu perro. Agarró al perrito y lo echó. Y el cerdo se lo estaba devorando, el perrito. Ahí en ese momento, Enrique comienza a discutir con el viejo, con su abuelo,
y el viejo le intenta pegar, ¿no? Con un palo, y el viejo, en eso que está forcejeando con Enrique, retrocede, pisa un palo y se va hacia atrás. Cae en el cerdo, cae en la jaula del cerdo, el viejo. Mientras tanto, Enrique agarra a su hermano que está cojo, le da de la mano casi y le dice, vámonos. Se están yendo y antes de irse miran qué está pasando con el viejo y el cerdo, miran a la jaula y ¿sabes qué estaba pasando? Que el cerdo Pascual se estaba comiendo al viejo Don Santos. Se estaba tragando al viejo. Los niñitos quedan asustados y salen. Llegan a la puerta y mira, este es un final abierto. Ven, dice, ¿no? Y la puerta se abrió como si fuera una mandíbula llena de luz. Los niños ven esa luz, ¿no? Incandescente, se miran uno al otro y salen, atraviesan la luz. Ahí acaba el cuentito. Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plomo. Cada vez que le pido explicación a los muchachos me dan varias, ¿no? Profesor, esa luz significa esperanza para los niños. Otros me dicen, profesor, esa luz quiere decir que los niños han muerto, profe. Hay muchas interpretaciones. Por eso te dije que los finales de Julio Ramón Ribeiro son finales abiertos. Son finales abiertos. Eh, bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Entendieron ese cuentito? Dos. Uno que te mencioné chiquitito, que se llama Alienación, que si tú tienes un amiguito, un pata, hazle leer eso. Y el otro se llama Los gallinazos sin pluma, el cuento más famoso de Julio Ramón Ribeiro. Bien, no nos va a alcanzar tiempo para la practiquita. La próxima clase la vamos a dar. Por favor, repasa y estudia muy bien. Y un detalle más, he notado que en este salón hay chicos que llegan muy tarde, cosa que no pasa en el cuarto C ni en el cuarto A. Vamos a hacer una cosa. Alumno que no ingresa hasta la primera hora, en la segunda hora ya no va a entrar. Y recuerda, tenemos práctica en la siguiente hora. ¿Va? Las clases son a las 9:40. Yo ingresé a 9:45 y solamente estaba el amigo Buitrón, estaba Cagua, estaba Justin y Salaberry. Y luego por ahí entró Michelle y Alex. Y el resto recién llegó. No debe pasar eso, pues chicos. Estamos en clases virtuales. Tú no tienes que ir al colegio, está cerquita, le das clic y ya estás en las clases. ¿Va? Bien chicos, nos vemos en la siguiente clasecita. Buenos días. Espero que la próxima clase sea tempranazo, ¿ya? Tempranazo, hay una práctica, no te olvides, hay una práctica. ¿Ya? Nos vemos chicos, cuídense mucho. Ya saben, y no vayan al cine, porque yo estoy yendo por los cines a sacar alumnos. Pobre que te de las orejas te saco.